Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el seminario de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Neil Vladimir Corso Trejo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro. El doctor Neil Vladimir es físico experimental, experto en óptica cuántica y en la manipulación de sistemas atómicos, particularmente en electrodinámica cuántica con guías de onda, una interfase entre ambos sistemas. El doctor Corso estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, la SESFM, y realizó el doctorado en el CIMBESTAB, Departamento de Física. Ha realizado diferentes estancias como investigador visitante e investigador postdoctoral en Joint Quantum Institute en el East University of Maryland, Estados Unidos, y en Laboratorio Castres Roussel, París, Francia. Actualmente es profesor investigador de CIMBESTAB, Unidad Querétaro, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son óptica cuántica, física atómica, comunicación cuántica y metrología. Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo. Es la primera vez que vengo al CIO y he estado dando la vuelta y me gusta mucho lo que tienen y el tipo de investigación que hacen. Como ya saben, mi nombre es Neil Vladimir Corso, soy profesor investigador del CIMBESTAB Querétaro. Llevo un año en México, entonces si me permiten, la plática la voy a dividir en dos partes. La primera va a ser el último trabajo que hice en mi postdoctorado, y la segunda parte lo que estamos haciendo ya en el CIMBESTAB Querétaro y los nuevos temas que vamos a tratar. Mi plática se llama Electrodinámica cuántica de guías de onda, donde voy a hablar sobre excitaciones atómicas que están acopladas a una guía de onda. Creo que muchos de ustedes van a poder sentirse relacionados con algunos de los términos que voy a dar. Y sin más, a mí desde la carrera lo que más me interesaba era la interacción luz-materia. Y cuando digo luz me refiero a fotones, y en materia, aunque pueda haber muchos casos, me voy a restringir a la parte de un átomo. Entonces me interesa mucho esta interacción luz-materia. ¿Y por qué? Como ustedes saben, los dos grandes cimientos del siglo pasado fue la mecánica cuántica, por un lado, y la teoría de la información. Pero si los combinamos podemos crear lo que se llama la ciencia de la información cuántica, que ha transformado cómo vamos a procesar información, pero también nuestras nociones de física cuántica. En particular, ustedes son del CIO, son de óptica, saben que en el 2012 el Premio Nobel de Física se dio por control, manipulación y medición de objetos cuánticos individuales, Harosh con fotones y microondas, y Weinand por iones. Pero ahora, ¿qué más sigue? Lo que sigue sería un intercambio de coherencia, un intercambio de enredamiento cuántico entre diferentes sistemas. En particular, en este caso, tener nodos cuánticos donde se va a procesar y almacenar información, que serían donde estarían los átomos, y los canales cuánticos donde se tendría la distribución de esta información dada por los fotones, ya sea en espacio libre o por fibras ópticas. Entonces, para todo esto es necesario tener una fuerte y eficiente interacción entre la luz y la materia, entre los átomos y la luz. En particular, me gusta mucho esta imagen porque más o menos es seguir un poco de lo que he hecho. Aquí tenemos en el eje X el número de fotones y en el eje Y la interacción o la fuerza de interacción por fotón. Ustedes conocen la óptica lineal. Si ustedes aumentan el número de fotones, la intensidad, se van a lo que es la óptica no lineal clásica. Pero si empiezan a aumentar la fuerza de interacción, pueden pasar a óptica no lineal de muchos cuerpos. Pero si ahora ustedes son capaces de mantener esa interacción, quitando el número de fotones del sistema, pero manteniendo la interacción fuerte, ustedes van a pasar a lo que es la óptica no lineal cuántica, donde fotones van a interaccionar entre sí. Claro, ustedes saben que los fotones casi no se hablan, pero se hablarían si ustedes tienen un intermediario, que sería un átomo, por ejemplo. Que un átomo haga que los fotones entre sí interactúen. Entonces, es hacia donde vamos nosotros. Entonces, otra vez, es necesaria una fuerte y eficiente
interacción entre átomos y luz. Esta sería una caricatura de cómo es la interacción entre un átomo y un campo de radiación. Generalmente es muy pequeña. Si ustedes van al laboratorio y tratan de que un fotón sea absorbido por un solo átomo, sin hacer mayor ciencia, van a ver que esa probabilidad de interacción es muy pequeña. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo primero que pueden hacer es enfocar el fotón para que sea el tamaño del modo, que sería esta área, sea comparable a la longitud de onda, y funciona. Incrementan la probabilidad de interacción hasta el 10%. Funciona, pero tiene un problema. Ustedes saben que la luz diverge muy rápido. Entre más enfoquen el fotón o el campo de radiación, más rápido va a dispersarse. Entonces pueden tener una probabilidad de interacción muy grande, pero solo para un átomo. Si ustedes ponen muchos átomos, la probabilidad de interacción va a decaer porque el modo de radiación está cambiando. ¿Cuál sería otra solución? Poner al átomo dentro de una cavidad. Ahí lo que ganan es que el fotón entra a la cavidad y empieza a rebotar. Entonces la probabilidad de interacción entre ese fotón y el átomo que está dentro de la cavidad empieza a crecer dependiendo de qué tan buena sea su cavidad. ¿Cuál es el problema que tiene? Uno de los problemas que tiene este acercamiento es que tan buena es la cavidad que la señal no escapa con facilidad. Entonces, para que ustedes obtengan una señal fuera de esa cavidad, deben de tener muchas pérdidas. Entonces, no es tan fácil obtener una señal en estas cavidades. ¿Cuál sería lo siguiente que podemos hacer? Es la electrodinámica cuántica de ías de ondas, donde tenemos un fuerte confinamiento transversal de la luz. Aquí está, por ejemplo, una caricatura de lo que es. Tenemos la luz pasando en un solo paso, no como en el caso de las cavidades donde empieza a rebotar, sino en un solo sentido. La probabilidad de interacción con un solo átomo cerca de la vecindad de esa guía de onda puede ser muy alta, del orden de 100. Y esto se gana tanto porque el área, el modo donde está la luz fuertemente focalizada es muy pequeño, comparable con la lambda al cuadrado. Y también se pueden tener ventajas de propagación lenta dentro de la guía de onda. En particular, la guía de onda que yo uso se conoce como una nanofibra. ¿Qué es una nanofibra? Es una fibra óptica comercial a la que ustedes reducen el diámetro muy pequeño. Ahorita veo cómo se hace, pero una fibra comercial, ustedes conocen el tamaño, unos 125 micrómetros, y ustedes lo que hacemos es reducir el tamaño de tal forma que el diámetro de esa nanofibra sea menor que la longitud de onda de la luz que está viajando sobre ella. En este caso yo uso 852 nanómetros porque es orden de transición en cesia, y el diámetro de la nanofibra es de 400 nanómetros. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen que la luz viaje en este sistema? Pues viene de una fibra comercial, va rebotando, pero justo cuando empiezan a disminuir el diámetro de la nanofibra, la luz es guiada ya en una interfaz de sílica vacío. La luz, casi la mitad de la energía está viajando fuera de la nanofibra en una onda evanescente. Una onda evanescente que se va moviendo y luego se vuelve a acoplar a una fibra óptica comercial. El campo evanescente es muy fuerte y las pérdidas que tiene la luz de pasar de una fibra óptica comercial hacia la nanofibra, hacia otra fibra óptica comercial, es muy pequeña. La transmisión total que tenemos es del 99.9%. Entonces no hay pérdidas al pasar sobre esta nanofibra, y la probabilidad de interacción, si yo soy capaz de poner átomos muy cerca, es muy alta. Y todo esto es en un solo paso. No hay cavidades, no hay pérdidas. Entonces es un sistema muy bueno para realizar este tipo de experimentos. ¿Cómo fabricamos las nanofibras? Nosotros hacemos nuestras propias nanofibras. Utilizamos este método de flame brushing, que es muy básico. Ustedes tienen la nanofibra, la fibra óptica comercial, le quitan el recubrimiento plástico, ponen una flama y lo empiezan a
acercar a la flama, se empieza a calentar, ustedes lo empiezan a jalar y a pintar, digamos. Por eso es brush. Y es una aproximación muy primitiva, pero funciona. Claro, tiene sus detalles. La flama debe ser muy limpia. No se puede usar gas, no se puede, lo único que podemos tener en la flama es hidrógeno y oxígeno. Para que cuando se haga la combustión, lo único que resulte de basura sea agua. ¿Ok? Entonces nosotros creamos nuestras nanofibras, la transmisión 99%, nosotros vamos al microscopio electrónico de barrido y vemos que la nanofibra esté funcionando, y nosotros tenemos una región de nanofibra de 1 centímetro. Entonces, en 1 centímetro, el diámetro de esa nanofibra es de 400 nanómetros. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, antes, unas propiedades de las nanofibras ópticas. Existe una polarización compleja, que tal vez no es evidente para ustedes, pero cuando tienen un dieléctrico y resuelven las ecuaciones de Maxwell, en especial la ley de Gauss, siempre hay una componente longitudinal. Generalmente la eliminamos porque es muy pequeña, pero una vez que está tan altamente focalizada la luz, ya no la podemos eliminar, y esa componente es casi del mismo orden que la transversal. ¿Y qué es lo que pasa al tener este tipo de polarización? Ustedes pueden ver que está en cuadratura, en fase. Entonces ustedes pueden tener la luz viajando hacia allá en la nanofibra con polarización cuasilineal hacia acá y tener una componente longitudinal. Y si viene de este sentido, la componente es hacia el otro lado. Entonces la polarización no es la polarización circular que ustedes conocen, que viaja en un haz gaussiano, sino es como una polarización de bicicleta. La luz viaja acá y tiene una polarización circular hacia acá, y abajo tiene circular hacia el otro lado. Entonces ustedes pueden pensar que si ponen un átomo arriba o abajo, no va a pasar lo mismo cuando interaccione con la luz. No hay una polarización circular, que no es la convencional, pero existe. Y eso tiene que ver simplemente por enfocar mucho la luz y resolver la ley de Gauss. ¿Okay? Entonces es esta polarización, que es muy interesante. Tiene muchas aplicaciones en topología, y una de las cosas que vamos a hacer más adelante es trabajar con ella. Ya la hemos usado, pero lo que me gustaría que quedara claro, al menos para esta plática, es esta ruptura de simetría. Si yo alineo la polarización de mi fibra que sea casi lineal hacia arriba, lo que van a tener es más intensidad arriba y más intensidad abajo. ¿Okay? Pero regresamos, a mí lo que me interesa es la interacción luz y materia. Entonces, yo ya tengo la luz controlada que viaja en esta onda evanescente. Lo que voy a hacer primero es acercarle unos cuantos átomos y ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, lo sencillo sería poner a la nanofibra, no sé si la alcanzan a ver, está dentro de una cámara de alto vacío, y acercarle unos átomos en una trampa magnetóptica, unos átomos de cesio que han sido enfriados a 20 microkelvins. Y es un experimento muy básico. La luz está viajando acá, yo traigo los átomos fríos y los suelto. Entonces los átomos, aun cuando están fríos, se van a mover muy lentamente, y algunos van a pasar por esta región donde está la onda evanescente, y cuando pasen por ahí van a empezar a absorber. ¿Okay? Entonces sería el primer experimento. ¿Qué es lo que observamos? Que realmente la transmisión se satura muy rápido, esa transición. O sea, la luz está tan enfocada que hay mucha intensidad, y los átomos se saturan mucho más rápidos que si fueran en el espacio libre. O sea, la interacción luz-materia sí realmente está presente. Aparte, podemos tener unas densidades ópticas, que sería casi la potencia de entrada con la potencia de salida en una escala logarítmica, de un factor de 4 para los experimentos que queríamos hacer. Y funcionaron. De hecho, con este setup hicimos una memoria óptica. Pero para nosotros no era suficiente. Les comenté, tengo la nanofibra, tengo los átomos fríos y los suelto. Yo lo que quiero es atrapar esos átomos, atraparlos de tal forma que está la nanofibra y se queden en lugares bien específicos y no se muevan de ahí, y yo poder interaccionar con esos átomos como sea mi voluntad. Entonces, para eso generamos una trampa dipolar. Tal vez esto no sea muy claro porque es un poco más de física atómica, pero básicamente es
un átomo se va, si hay un corrimiento al rojo de la luz, el átomo se va al máximo de intensidad, y si es un corrimiento al azul, se va al mínimo de intensidad. Es de la misma forma que funcionan los optical tweezers, de la misma forma es como trabaja esa trampa dipolar. Entonces nosotros creamos una trampa dipolar un poco más trabajada, digamos. Tenemos 4 haces, tenemos un haz rojo de la misma frecuencia, entonces interfieren y crean una onda estacionaria. Entonces los átomos van a tratar de irse a los máximos de esa onda estacionaria. Entonces es como cuando ustedes van al súper y compran el cartón de huevos, no sé cómo le llaman, cartón de huevos, ¿sí? Entonces hay una línea de huevos aquí y una línea de huevos acá. ¿Por qué están arriba y abajo? Por lo mismo que les expliqué de la polarización, que la intensidad iba a estar arriba y abajo de la nanofibra. Y aparte, como es la onda estacionaria, solo en ciertos puntos voy a poder atrapar a esos átomos. ¿Ok? Entonces son los 2 rojos que interfieren entre sí. Los 2 azules no interfieren porque de hecho están a frecuencias diferentes. Entonces no interfieren, pero lo único que me hace el azul es repeler a los átomos para que no se peguen a la nanofibra. Porque una vez que se pegan ya no los puedo despegar. Porque hay fuerzas más fuertes como de Van der Waals que me impedirían remover a los átomos de ahí. Entonces básicamente es un potencial que los atrae y un potencial que los repele, y si los suman van a tener un potencial que los deja aproximadamente 200 nanómetros de la superficie de la nanofibra, pero los deja atrapados. Ahora, ¿por qué tenemos estas longitudes de onda en particular y estas potencias en particular? Es porque cuando ustedes hacen este tipo de atrapamiento, existe lo que se llaman corrimientos de luz. Básicamente, los estados, digamos el estado base y el estado excitado, se empiezan a mover dependiendo de cuánta potencia ustedes pongan o qué frecuencia tengan. Nosotros tratamos de hacer una trampa dipolar que no hiciera nada de eso, o que suprimiera sus efectos, de tal forma de que el estado base y el estado excitado no se corrieran, y aparte de que siempre estuvieran atrapados, ya sea que el estado base estuviera atrapado o el estado excitado estuviera atrapado. Los dos al mismo tiempo van a estar atrapados. Entonces con esto podemos pasar a tiempos de atrapamiento de unos milisegundos, donde van a estar atrapados esos átomos, y unas densidades ópticas ya no de 4, sino de 100. Y nosotros queríamos tener esas densidades ópticas porque es un ingrediente muy esencial para todos los experimentos que íbamos a realizar. Entonces, la absorción en este caso, aunque parece poca, es muy alta comparada con lo que ustedes harían en espacio libre. Entonces pasamos de un optical delta de 4 a un optical delta de 100, más o menos. Y este es el tiempo de vida de nuestra trampa. Los resultados que obtuvimos, de los que no voy a hablar, pero si ustedes tienen dudas siempre me pueden preguntar al final. Hicimos una memoria óptica donde almacenamos un solo fotón dentro de estos átomos que estaban cayendo dentro de la nanofibra. Y la siguiente fue una reflexión de Bragg, donde nosotros fuimos capaces de colocar estos átomos en condición de Bragg, tal que un fotón al entrar a la nanofibra viera esta estructura y fuera reflejada por la estructura. Entonces es un espejo. Pero esto está hecho con átomos atrapados en esta nanofibra óptica. ¿Ok? Ahora les voy a hablar del último resultado que obtuvimos, que de hecho es tan reciente que si ustedes abren el archive, apenas salió hoy en el archive, es la excitación atómica colectiva única y acoplada. Creo que suena mejor en inglés, pero son muchas palabras aquí. Está basada en el protocolo de DLCC, que son, si ustedes ven los nombres de los autores, son uno de los 4 de los físicos teóricos más importantes de física atómica y óptica. Y bueno, los 4 colaboraron y por supuesto tienen un nature de un trabajo teórico. ¿Okay? Básicamente lo que ellos están haciendo es un pequeño protocolo para hacer un repetidor cuántico, ser capaces de almacenar y liberar información, o ser capaces de enredar cuánticamente diferentes ensambles atómicos. ¿Cuáles son los ensambles atómicos? Me preguntarán. Son, digamos, ustedes tienen un sistema, digamos, muchos átomos, y hacen copias de ese sistema.
Y en alguno de esos sistemas, ustedes son capaces de poner una excitación. Un átomo está en un estado excitado o en otro estado. Pero solo un átomo, y no saben cuál es. Entonces, el estado que ustedes tienen es un estado de este tipo, donde son una suma, bueno, la normalización, una suma de diferentes combinaciones, donde todos están en el estado base, salvo uno. Pero ustedes no saben cuál es eso. Ese factor de no saber crea una mejora en todos estos diferentes protocolos de comunicación. ¿Cómo se ve en nuestro sistema de la nanofibra? Pues nuestro sistema es, ya como les expliqué, la nanofibra, átomos atrapados arriba y abajo. Ese es nuestro sistema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todos nuestros átomos en el estado base, en este caso es cesio, entonces es el estado base que vamos a tener. Y a partir de ahí vamos a crear una pequeña excitación. ¿Cómo lo creamos? Vamos a mandar un haz muy muy débil y fuera de resonancia para que uno de estos átomos sea mandado hacia arriba y decaiga hacia el otro estado. Yo no sé qué átomo fue, ¿ok? Solo sé que pasó porque yo soy capaz de medir este fotón. Es un fotón único, ¿eh? Entonces, si soy capaz de medir este fotón, una vez que lo mida, yo puedo decir, hay una excitación creada ahí. No sé cuál de los átomos pasó, pero al menos uno pasó. Y entonces nuestro estado en este caso sería, pues no pasó nada, o tengo un fotón en este campo 1, entonces un átomo está en el estado excitado, más otras excitaciones que no me importan. ¿Okay? Donde P es la probabilidad de excitación. Y este sería el estado del ensamble atómico del que les hablé. ¿Ok? Entonces, otra vez, se los voy a repetir para que quede claro. Tengo todos mis átomos en el estado base, meto radiación, uno de esos átomos se va a ir a otro estado, y al transicionar al otro estado va a soltar un fotón. Y yo debo ser capaz de medir ese fotón para que al medirlo sepa que hay una excitación. Si no mido nada, no puedo saber, que es lo que se conoce como anunciado general de excitación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo estudio esta excitación? Es básicamente poner otro haz tal que el átomo que se fue a este estado lo regrese. Al regresarlo va a existir otro fotón diferente, que lo voy a llamar campo 2. Y ese fotón lo que va a hacer es mapear este estado de fotón y átomo a un estado de fotón-fotón. Estos láseres azules son los que se necesitan para atrapar a los átomos. Y estos sistemas que hay uno aquí y otro acá son para filtrar. ¿Ok? Una de las cosas que me faltó decirles es, estos átomos, estos haces que hacen el atrapamiento, también viajan en la nanofibra. Todo está en la nanofibra. Los haces que atrapan, estos fotones 1 y 2 van a salir en la nanofibra. ¿Ok? Entonces por eso necesito un sistema de filtro. Y aparte todas las componentes electrónicas para hacerlo funcionar. Aquí se alcanzan a ver la nanofibra. Claramente la cámara no lo puede enfocar porque es muy pequeña. Y ahí están todos los haces que hacen el atrapamiento, están encendidos. Pero ustedes solo son capaces de ver un haz rojo, espero. Pero ese haz rojo, para mí, es el azul que repele a los átomos de la nanofibra. Porque la transición es a 852. ¿Ok? Bueno, sigamos. Así se ve la regla experimental ya en una figura. Está el haz que va a hacer el atrapamiento, se divide y se mete a la nanofibra. El haz azul son dos a diferentes frecuencias que no interfieren, que solo empujan a los átomos. También se combinan en la nanofibra. Y aquí están los haces de escritura y lectura. Y aquí va el fotón del campo 1 y el fotón del campo 2 se van a unidades de filtro. Uno de los problemas para hacer este trabajo es que el sistema de filtro debe estar trabajando a un solo fotón. Y espero que algunos estudiantes, cuando salgan de esta plática, vayan a su oficina y hagan este cálculo. En la nanofibra, de todos los láseres, si los sumo, digamos que tengo 10 miliwatts. Calculen cuántos fotones hay en 10 miliwatts. Y calculen ahora cuánto tiene que ser su sistema de filtro para eliminar a todos esos.
¿Ok? Es el trabajo que se tuvo que hacer. Se tuvo que pasar de 10 miliwatts aquí a eliminar todo, a llegar a un solo fotón. ¿Ok? Sin muchas pérdidas. Todo el sistema aquí tiene una transmisión del 40%. ¿Ok? Está compuesto de rejillas de volumen, son dos. Tenemos una cavidad, una lente de cavidad, y aparte el sistema del filtro por polarización. Pero entonces son 10 miliwatts, que son millones y millones de fotones, tenemos que pasar a solo un fotón, en ambos lados, ¿ok? Y de ahí se van a APDs para su detección, ¿ok? Recuerden esta parte porque esta parte es importante. Aparte de la detección, tenemos también un sistema de medición de Hamburg-Brown twist para ¿okay? Ahora vamos a los resultados. Recuerden, a mí lo que me interesaba era esta excitación que estaba guardada en este sistema. Pero yo la estudio en términos de correlaciones de fotones. ¿Ok? Entonces, aquí están las definiciones. P12 es la probabilidad conjunta. Lo que voy a calcular es G12, que es la probabilidad conjunta dividida entre las diferentes probabilidades. Y esto es lo que tengo. Un valor de G12. Entre más alta sea la probabilidad, más bajo es este valor. Que tiene que ver con que pueden venir de diferentes eventos, entonces no están correlacionados. Pero si solo es de un único evento, si la probabilidad de excitación es muy baja, entonces estos fotones están altamente correlacionados. ¿Cuál es el límite clásico para este? El límite clásico es 2, esto por acá. ¿Cuál es el límite para tener una desigualdad de B? Es algo como 7. ¿Cuál es el límite para poder hacer un enredamiento entre diferentes memorias? Es como 25. Nosotros estamos muy por arriba de ese límite, casi a 100. ¿Okay? Entonces son fotones correlacionados. Y esto me indica que la excitación y el fotón 1 están también correlacionados. ¿Okay? Entonces, no solo es correlación entre fotones, sino es correlación entre la excitación y el fotón. ¿Qué más puedo medir? Ahorita regresamos al filtro. ¿Qué más puedo medir? La eficiencia con la que yo soy capaz de regresar ese fotón, el fotón 2 del sistema. En este caso, la eficiencia es como del 25%. Pero más interesante, aquí ustedes pueden ver tres regiones, que sería esta región y la de medio. Y recuerden, aquí está, no se ve, pero es P1, que sería P1, la misma gráfica. Entonces, ¿qué es esta región? Recuerden que esta es la probabilidad con la que yo recupero el fotón. Aquí me está diciendo, tú tienes muchos fotones ahí. Pero otra vez, son fotones de eventos no correlacionados. Son fotones que están de esta parte. Entonces, son digamos, átomos que fueron excitados y más de uno fue excitado, y entonces al regresar no vienen del mismo átomo, entonces esos fotones no están correlacionados. No importa si son muchos, no están correlacionados, no me sirven. La parte importante sería esta, donde hay se pone flat el arreglo. Ahí sí tengo fotones correlacionados, y esta parte que baja, eso ya tiene que ver con el sistema de detección. Porque al ser los APDs ya tienen cuentas falsas, y al haber cuentas falsas me empiezan a dar eventos que no son ciertos, y empiezo a medir cosas mal. Si yo no tuviera problema de detectores, de ruido de detectores, esto se seguiría plano, ¿okay? Y por último, recuerden que les dije que pusieran atención a los 12 APD-Xs que tenía ahí para hacer un experimento de Hamburg-Brown twist. Es para medir este parámetro W. Este parámetro W es muy parecido a lo que algunos llamarían G2 para una fuente de fotones, nada más que no le puse G2 porque es un G2 condicionado. Entonces, básicamente lo que quiero ver es, una vez que yo detecte el fotón en 1, ¿qué tan puro es el fotón en 2? ¿Ok? Para ver esa pureza, lo que tengo que hacer es mandarlo a un beam splitter, separar si hay más contribuciones y detectar coincidencias. Es algo que no debería pasar. Entonces, este experimento es tratar de medir algo que generalmente no pasaría. El límite es 1, un límite clásico. Muchos de los mejores
generadores de un solo fotón tienen valores comparables con esto, y este valor fue obtenido a un valor G1.2 de 44. Pero solo para que tengan en mente cuánto tarda tomarse este dato para tener buena estadística, son como 10 horas de correr el experimento, donde todo debe estar funcionando sobre esas 10 horas, porque estás tratando de medir algo que no va a pasar. No va a pasar una coincidencia. Si me regreso, una vez que yo mida aquí, no voy a tener coincidencia entre estos dos X. Cuando la tenga, quiere decir que mi fuente no trabajó bien, pero es algo que no debe pasar. Entonces, para poder tomar este dato, son como 10 horas de que todo el sistema debe estar corriendo y funcionando y tomando datos. Recuerden, ¿a qué me refiero con todo el sistema? Es la nanofibra, atrapar átomos, hacer la medición, atrapar átomos, hacer la medición, atrapar átomos, y eso muchas veces. Entonces, esto es lo que tiene este parámetro. Cuesta mucho porque es algo que no debería suceder y tiene que ver con la pureza de nuestra fuente de un solo fotón, nuestra fuente anunciada de un solo fotón. Por último, nosotros fuimos capaces de medir la forma de ese fotón. Ustedes saben que cuando tiene un electrón, la forma temporal del fotón que emite el átomo es una exponencial que decae, pero en nuestro caso, como son muchos átomos, ya no va a ser una exponencial que decae, sino es una gaussiana. La longitud de esta gaussiana tiene que ver con el estado excitado de los átomos de cesio. Entonces está de acuerdo con ese valor. Entonces nosotros somos capaces de tener una fuente anunciada de un solo fotón con un ancho de banda bien definido. Y este trabajo lo pueden encontrar en Nature de este año, o como les digo, en el archive del día de hoy. Si ustedes se meten hoy, tuvimos que esperar para ponerlo en el archive. ¿Y cuál sería el resumen? Tenemos una excitación atómica anunciada, única. Tenemos generación de fotones correlacionados, en el G1.2 va más allá de 100. Tenemos un fotón único anunciado en la fibra, todo está en la fibra, con un parámetro W de 0.10. Y tenemos la medición de la forma de la onda. ¿Y qué seguiría en este experimento? Modificar esa gaussiana, hacerla cualquier cosa que nosotros queramos. Ya sabemos cómo hacerlo, entonces no hay problema. Generar una fuente de fotones únicos determinística, ya no anunciados. Entonces lo que vamos a tener es esta fuente más una memoria y ser capaces de generar una fuente de fotones únicos determinística. Ya en lo de la memoria, aumentar la eficiencia, construir switches con puertas que trabajen con pocos fotones y hacer arreglamiento cuántico de diferentes ensambles atómicos separados por cientos de kilómetros de fibra. ¿Okay? Y esto sería la primera mitad de mi plática, la otra me puedo ir más rápido. Pero no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no, me sigo, me preguntan al final. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o preguntamos al final? Gracias. En la técnica de estrechamiento para fabricar la nanofibra, la técnica de flame brushing, ¿cómo controlas la disminución del diámetro para obtener los 400 nanómetros esperados? Todo está controlado por la computadora, pero es muy buena pregunta. Hay una ley que debes seguir cuando haces este tipo de cambios, y es: debes de conservar el volumen. Esa es tu regla de oro. Entonces, tú al tratar de reducir el diámetro de la fibra, tienes que conservar el volumen, entonces tienes que aumentar la longitud. ¿Okay? Entonces, si tú conservas ese volumen, tú ya puedes hacer en la computadora y decirle con qué velocidad va a trabajar, cuál va a ser su velocidad y la fuerza que va a aplicar, y puedes poner cualquier número de distancia y lo vas a sacar, y lo puedes medir directamente con una transformada de Fourier rápida, o como que nosotros hacemos, que medimos la transmisión y la transformada de Fourier, y después ir al microscopio de barrido y confirmar. Como ya vieron, yo trabajé con fríos, decenas de microkelvins, un microkelvin, pero también ultrafríos, que pueden llegar a cientos de nanokelvins. ¿Okay? ¿Para qué? Bueno, ¿cómo se hace esto?
Me lo voy a pasar, en 2 o 3 semanas va a venir alguien que les va a explicar toda esta parte. No voy a leer esta parte. Pero son sistemas bajo un preciso control experimental. Si yo tengo un hamiltoniano y yo tengo este sistema de átomos ultrafríos, puedo poner un potencial externo, puedo poner interacciones entre los átomos, puedo poner una dispersión de los átomos. Entonces son sistemas donde ustedes pueden hacer muchas cosas. ¿Okay? Son sistemas muy buenos para realizar diferentes hamiltonianos. En particular, esta es alguna de las cosas. Se pueden hacer muchas más cosas. ¿Por qué elegí estas 4? Porque estas 4 son las que vamos a hacer en el CIMSTAR Querétaro. ¿Okay? Vamos a hacer un condensado de Bose-Einstein de átomos de rubidio, que es el quinto estado de la materia. Vamos a hacer simulación cuántica, sobre todo de superconductividad. Ustedes saben que uno de los grandes problemas de la física es entender la superconductividad de alta temperatura crítica. No hay un modelo. Nosotros vamos a tratar de usar átomos fríos para tratar de simular un sistema más básico de superconductividad de alta temperatura crítica para poder estudiarlo. Vamos a tener un gravímetro, de hecho esto ya se está trabajando, para medir la aceleración de la gravedad con alta precisión, para que sea capaz de decirme si hay un río abajo, si hay un pozo petrolero abajo de mí, si puedo detectar un sismo antes de que lleguen las ondas P, por ejemplo. Todo eso va a ser con el gravímetro. Y en particular aquí tiene una imagen porque es lo primero que vamos a hacer, son memorias cuánticas. ¿Okay? En la óptica cuántica, bueno, aquí me puedo ir rápido, necesitamos un medio no lineal. Entonces tenemos los átomos fríos. Un átomo es un medio no lineal porque se satura. Vapores atómicos o guías de onda o cristales no lineales. En particular, esto otra vez son 4 temas que realmente vamos a trabajar en el CIMSTAR Querétaro. Luz comprimida o enredamiento cuántico también, fotones únicos como lo que acabo de explicar, y comunicación cuántica y criptografía cuántica, tener canales seguros de comunicación en combinación con la memoria cuántica que se va a hacer en la parte de átomos fríos. Entonces, temas a corto plazo, pues la memoria cuántica, que debe preservar el estado cuántico de la luz o de la información que lleva. Tiene que tener una alta absorción, pocas pérdidas, bajo ruido y acoplamiento de ancho de banda. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Átomos fríos, como los que les mencioné ahorita, nada más que ya no sin la nanofibra, átomos fríos, donde la eficiencia de estas memorias ya es tan alta que ya se tiene eficiencia del 90% para qubits o para fotones únicos. ¿Okay? Esto se puede hacer tanto para átomos de rubidio como para átomos de cesio y tiene una alta fidelidad. Fidelidades, aparte de las pérdidas, ustedes pueden cambiar el estado cuántico, que es algo que ustedes no quieren hacer, entonces en eso se basa la fidelidad. Y nosotros vamos a tratar de implementar tanto para haces enredados como para canales de comunicación criptográficos. ¿Okay? Protocolos de criptografía, tenemos a Alice, tenemos a Bob. Lo primero que vamos a hacer es un protocolo muy básico, que sería el protocolo BB84. Lo vamos a hacer con pulsos atenuados, tanto en fibra como en espacio libre, posteriormente con fotones individuales, y todo va a estar en rubidio y cesio para que sea ensamblado a una memoria cuántica y tener los primeros repetidores cuánticos y hacer nodos cuánticos, etc. Una vez más adelante nos vamos a mover de este protocolo para hacer criptografía de variable continua o cosas un poco más interesantes. Generación de estados no clásicos de luz, básicamente en este caso es una mezcla de 4 ondas en rubidio. En esto hice mi doctorado. Generación de luz comprimida de 10 dB, casi al alcance de lo que están usando ahorita en LIGO, que son 12 dB para medir las ondas gravitacionales. Generación de luz enredada, IPR, acoplamiento de frecuencias, para rubidio, lo vamos a hacer para cesio también. Y una cosa muy importante, son múltiples modos espaciales. Entonces podemos empezar a hacer comunicación en paralelo, no solo lineal. Un tema muy reciente, que son los fluidos de luz, que son la contraparte fotónica a los condensados de Bose-Einstein. Entonces vamos a poder hacer simulación de condensados de Bose-Einstein, pero sin usar átomos, sino usando los fotones que se generan en un sistema no lineal, que en nuestro caso va a ser vapor atómico. Esta es una plataforma muy
no quiero decir reciente, pero ha explotado recientemente. Y no solo se pueden hacer simulaciones de condensado, se pueden hacer simulaciones de radiación de Hawking, de hoyos negros. Claro, en este método lo que sería es generar un cono de luz donde, para que los que sepan gravitación, lo que vamos a hacer es un cono de luz, pero en un sistema no lineal. ¿Y cómo se ve ese sistema no lineal? Es básicamente cambiando la intensidad de la luz dentro del sistema. Entonces la intensidad de la luz va a estar relacionada con la velocidad del sonido dentro del sistema. Pues vamos a pasar de una velocidad de sonido muy baja a una muy alta, digamos. Se puede hacer un cono de luz y empezar a trabajar con todo ese sistema. Entonces, relaciones de dispersión, fenómenos cuánticos de muchos cuerpos, como fluidez, todo eso también lo vamos a trabajar y pueden ver que los papers son muy recientes. Y ahora, ¿cómo va nuestro laboratorio? Les digo que apenas llevamos un año. En un año lo único que podemos hacer es pedir dinero y pedir cosas. Pero ya va, allá va el laboratorio. Sí, ya tenemos donde vamos a conectar todas las fibras y los cables para conectar los diferentes partes del experimento. Los cables. Ya llegó las primeras 2 mesas, las tuvieron que meter con una grúa de 20 metros para una ventana que estaba por acá. Ya están las 2 mesas instaladas. Los láseres van a llegar en el próximo mes. La mesa. Nuestro proyecto de equipación viene un proyecto FOMIX con el estado de Querétaro y un proyecto CEPS Investap, donde ustedes pueden ver la duración y lo que pedimos. Esto es de acceso público. Y lo que necesitamos son estudiantes. O sea, no trato de quitarles a los del CIO, pero si los del CIO conocen a alguien que esté interesado en hacer estos experimentos, por favor que nos contacten. Es lo único que nos falta, Ya tenemos la mesa, van a llegar los láseres, va a llegar la óptica, está el dinero ya comprometido, ya están pedidas las cosas, nos faltan estudiantes. Y ya el laboratorio se debería ver de esta forma. Este no es el último laboratorio donde trabajé, pero se debería ver de esta forma, donde realmente van a tener contacto con óptica, con lentes, con divisores de haces, con fibras ópticas, con láseres. Se ve como una cápsula espacial, así se debe ver el laboratorio. Y van a poder obtener un sinfín de habilidades. Muchos se ríen de la plomería, realmente porque hay láseres tan potentes que hay que recircularles agua para mantenerlos, entonces hay que aprender de todo, los estudiantes deben aprender de todo. En particular, análisis de datos, son muchos datos, tanto de imágenes como de control de experimento, que para una carrera en la industria posterior les va a ser muy conveniente, en eso de análisis de Big Data. Y me quedo con esto. Una de las grandes cosas para hacer con átomos fríos y fotones es que ustedes realmente pueden jugar a mecánica cuántica con ellos. Entonces no es ir a la libreta y ver cómo están enredados cuánticamente, sino realmente ir al laboratorio, hacerlos, medirlos y realmente verlos en el laboratorio. Esta es la primera vez que vengo al CIO, es una de las laboratorios donde mejor se hace óptica en México, y me gustaría también presentarme a algunos de los investigadores que todavía no tengo el gusto de conocer, para poderles decir qué es lo que he hecho y poder en un futuro tal vez colaborar con ustedes. Soy nuevo en México y me gustaría mucho las colaboraciones. Yo hice mi doctorado en el CIMESTAD de la Ciudad de México, nada más que 4 años de mi doctorado me fui al John Quantum Institute en el grupo de William Phillips a trabajar en forma mixing, gases comprimidos, gases enredados. De ahí me fui un postdoctorado en la Universidad de Northwestern en el grupo de Prem Kumar, óptica no lineal en proteínas, cambio de frecuencia en guías de onda y peines de frecuencia en telecom. Y el último postdoctorado en el laboratorio Pasteur-Brocel, memorias cuánticas, guías de onda. ¿Okay? Entonces son unas de las cosas en las que he trabajado, y sí, me gustaría también colaborar con el CIO, que es algo muy importante para ustedes. Ya por último, la promoción. Estamos organizando el taller de tecnologías cuánticas. Ya se cerró la convocatoria, es en un mes. Algunos de ustedes ya van a ir, ya están registrados. Vamos a tener a William Phillips, que es el Premio Nobel de Física del 97, y speakers invitados, tanto internacionales como de toda la comunidad científica en México.
Aparte, Bill Phillips va a dar una plática abierta al público, donde él les va a estar explicando de cosas frías, de cómo salió en la investigación que hizo para su premio Nobel, mientras él está jugando con nitrógeno líquido, rompiendo cosas, explotando cosas. Esto va a ser en Querétaro, no están muy lejos, es abierto al público. El auditorio es el auditorio José Ortiz Domínguez, que son 5,000 personas, entonces ustedes pueden tener lugar. Y por favor vayan, es una plática muy interesante de un premio Nobel donde se pone a jugar con cosas dentro de la... Y ya, eso es todo, gracias. Bueno, gracias por tu plática muy interesante. La alineación de los átomos arriba y abajo de la fibra, ¿por qué es así? Tú puedes tener los átomos en espiral, digamos. Eso es con la polarización de estos haces de atrapamiento. Una vez que ya no necesariamente tienen que ser cuasi lineales hacia arriba. No quiero decir lineal porque siempre hay una componente circular. Pero tú puedes ir cambiando la polarización y los átomos van a seguir esa polarización. Y todo esto se puede ver desde una cámara, desde fuera del vacío. Tú puedes alinear cualquier polarización que tú quieras dentro de la nano. Es solo curiosidad. ¿Qué proyección tienes de inversión en tu laboratorio en total? ¿De dinero ahorita? Sí. Ahorita estoy buscando donde sea. El proyecto FOMIX es bastante grande, son como 10 millones. El otro es muy bien. Pero pues, ahorita salieron las convocatorias de infraestructura de fronteras de la ciencia, entonces no es todo lo que necesito o lo que necesitamos, porque no es, pero es un buen comienzo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Neil por su plática y...